amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, Red Televisión, de 13 a 14. De 13 a 14 la conversa como usted la quiere. A fondo, emotiva, con sorpresas, impredecible, rara, curiosa. Así es el Cara a Cara y ustedes lo saben muy bien. Y si no lo sabe, corra la bola y quédese aquí en Red Televisión. Postergue el almuerzo o almuerce con la tele prendida. Aquí vale la pena. Tenemos un invitado muy particular, muy especial. Él se llama Mijael. Mijail, le vamos a preguntar por qué. Su primer apellido es Bonito. No es menor tener un apellido bonito. Me encantaría tener un apellido bonito. Y en tercer lugar, su segundo apellido es Lovio. Todo eso lo tiene que explicar. Es un hombre muy educado, con mucha preparación. Nació en La Habana, es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, licenciado en Derecho en la Universidad de La Habana, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí el prontuario, comillas, con mucho respeto, como 15 páginas. Mijael, bienvenido a bordo, te agradezco mucho que hayas venido. Eres bien grandote. Oye, Mijael, ¿y cómo diablo esa combinación? Tú naciste en Cuba, cubano de nacimiento, de corazón. No tienes pinta de cubano, pero Mijael, ¿de a dónde? Cuéntanos, vamos a ir paso a paso a la combina. Mijail, ¿es Mijail? Mijail. Ya, la María Ignacia me grita que es Mijail. Ok, cuéntanos. ¿Cómo y por qué? ¿Quién te puso Mijail? A ver, hay una historia en la familia. Dale. El nombre iba a ser Miguel. Ya. De hecho, todos me dicen Miguelito. Porque Mijail en castellano es Miguel, digamos. Claro. Y todos en la familia, mi madre, mi padre, todo el mundo me dice Miguelito. Nunca me han dicho, o Micha, que es el diminutivo en ruso Micha. de Mijail, claro. Ya. Mijail es un nombre de origen ruso, de origen eslavo, digamos, de origen eslavo judío. Mi hermana se llama Débora, también de un nombre. Entonces, en el minuto en que me iban a inscribir, subió, supuestamente, ¿no? Subió mi padre a inscribirme al registro civil que había en la clínica, en el hospital de maternidad de ese En La Habana. En el Hospital Naval de La Habana, sí. Hospital Naval de La Habana. Claro, y me inscribió como Mijail y después volvió y dijo, no, lo inscribí como Mijail. En Cuba había una tendencia media rusa, digamos, soviética en esa época. Mis padres siempre estuvieron muy vinculados al proceso político cubano, digamos. ¿Y vinculados por qué? Mi madre es militar de carrera, es teniente coronel o coronel del Ministerio del Interior de Cuba. Mi padre es economista, pero mi abuelo, a su vez, también siempre estuvo muy vinculado, participó con Fidel Castro en todo este tema de la revolución. Fue uno de los fundadores del movimiento 26 de julio, cuando Fidel Castro estaba en México, en el exilio, preparando la vuelta en el yate Granma. Mi abuelo, junto a 5 o 6 personas más, fundaron el movimiento 26 de julio, que fue el que respaldó políticamente este tema ya un poquito más adelante. ¿Y qué recuerdas de chico en La Habana? Que he tenido, comillas, el gusto de conocerlo, una experiencia notable. Estar en La Habana 10 días es inolvidable. Todo. ¿En qué parte naciste? ¿Por ahí? ¿En un barrio medio, más pobre, en el más rico? Vivía en el Vedado. Si conoces La Habana, el Vedado vivía en la Avenida de los Presidentes, sí, donde está el busto de Allende, claro. Hay varios bustos de presidentes. Vivía en esa avenida, en una casa en la calle 15, que es unas 5 cuadras del mar, 500 metros del mar, 400 metros ¿Y del esas mar. casas típicas así como de varios pisos, como cuadradas, pareadas, o una casita individual? No, una casa... No, es que esa zona, la zona del Vedado, Miramar y hacia el oeste, digamos, desde el Hotel Nacional hacia el oeste, es una zona que es una zona bastante acomodada, digamos. Claro, claro. Y bueno, siempre viví ahí, desde muy niño viví ahí. Mis recuerdos siempre han sido de ahí, de esa zona, de ese barrio. Y sí, me acuerdo de extraordinarios amigos, me acuerdo del colegio, me acuerdo de todo. O sea, yo tengo una memoria para eso muy... Una muy buena... ¿Tuviste una infancia feliz? Absolutamente. Absolutamente. Qué bueno, qué suerte. Hice mucho deporte. ¿Béisbol? Hice béisbol, hice tiro deportivo por muchos años. ¿Tiro deportivo? Tiro deportivo, sí. ¿Y con qué arma? Con rifle, hacía tiro olímpico. ¡Qué buena! Sobre todo macho inglés, que son 60 disparos tendidos, en posición de tendido, que es calibre 22, lo que acá llaman calibre 22, pero ese es el tiro... ¿Será un rifle Mossberg? ¿Perdón? ¿Es un rifle marca Mossberg? No, usábamos rifles rusos. Y cuando ya subías, soviéticos en esa época, ¿no? Y cuando ya subías de categoría, que me tocó, usábamos un rifle alemán, pero no recuerdo la marca precisa. Ya.
Y bueno, ya, pero ahí era más elaborado, ya ahí yo tenía unos 14, 15 años y ya hacía el tiro de competencia. ¿Y eras buen alumno en el colegio? Me iba bien, pero era pésimo. Era muy desordenado. Muy desordenado. ¿Qué signo eres? Acuario. Acuario, ya. Tremendamente desordenado. ¿Cuántos hermanos? No, solamente mi hermana y yo. ¿Tu hermana y yo? Hermana y yo. Ok, ¿y era mixto tu colegio? Sí, sí, en Cuba todos los colegios son mixtos y todos los colegios son públicos. ¿Todos los que son públicos? Sí. Ya, ¿y eso público era costo cero para tu papá y tu mamá? Sí, claro. Costo cero. Sí, ahora, ojo, la educación costo cero en Cuba tiene sus limitaciones, digamos, porque si el único empleador es el Estado, claro, y te pagan, no sé, 20 o 30 dólares, ¿cómo podría cobrarte por la educación de tus hijos? Sí, claro, o sea, lógico, sí. O sea, la producción de valor de un profesional es bastante más que eso. Claro, claro. ¿Y cómo fue avanzando tu vida, tu adolescencia, tus intereses? ¿Qué te interesaba a los 14, 15, 16 años? ¿Saliste a estudiar qué del colegio? ¿Cómo fue esa progresión? Tú eres un hombre educado, un hombre culto. Me interesaba la política, gracias por lo de... Siempre me interesó mucho la política, siempre fui muy cercano a temas políticos, a lecturas políticas, un poquito más al lado de las ciencias sociales, las letras. Salí del colegio con 17 años, me fui al servicio militar. ¿Al servicio militar? Tuve un año en el servicio militar, claro. ¿En La Habana? En La Habana. Después me presenté a los exámenes para la universidad, me fue bien. Perdón, ¿el servicio militar era obligatorio o tú podías decir yo sí, yo no? Era obligatorio, pero yo no tenía todavía los 18 años, por lo tanto, insistí, hasta que logré entrar al servicio militar. ¿Y por qué? ¿Tú querías ser militar? No, es que siempre, yo era muy desordenado, entonces yo de alguna manera entendí, y me dio la posibilidad, no sé, como que tuve un pedete lúcido, como dicen los españoles, entendí que la única posibilidad que tenía de enseriar un poco lo que yo quería hacer y darme cuenta específicamente de lo que quería estudiar, etcétera, era primero pasando por el servicio militar para lograr una cierta estructura. Ya, levantarse a las 5 de la mañana, lustrar los zapatos y todo eso. No me tocó así tampoco. Fue bastante holgado. ¿Ah? Fue un servicio militar bastante holgado. Dormía casi todos los días en la casa. Estaba dentro del mismo barrio. Me tocó en un lugar que era muy cercano a mi casa, a mi domicilio, y no sé, salía de la casa a 6:15 de la mañana, a veces mi viejo me llevaba, cuando ya yo manejaba, iba en un auto, estaba ahí, después me hice chofer de la compañía, entonces ahí sí no hacía absolutamente nada, me sentaba a leer todo el día. ¿Te gusta leer? Siempre te ha gustado leer. Mucho. Ahora leo mucho menos, leo solamente cosas más de trabajo, digamos. Sí. Pero antes leía muchísimo. Oye, servicio militar y después entraste a la universidad. Pues me presenté a los exámenes de la universidad, me fue muy bien, ingresé a la universidad y tuve que tomar la decisión, conversarlo con mi tío papá, yo me crié con mis tíos mayormente, de qué estudiaba. Si estudiaba medicina, como casi toda la familia, toda mi familia son dermatólogos en la familia. ¿Dermatólogos? Sí. Mi hermana es dermatóloga, mi prima hermana es dermatóloga, mi tío padre es dermatólogo, mi tía mamá es dermatóloga. Acá tenemos un primo que vive en Maipú, un primo segundo que es dermatólogo. Entonces, discúlpame, hay toda una, ¿y por qué con los tíos papá? Sí, ¿por qué con los tíos papá, tíos mamá y no con tu papá y tu mamá? Pues cuando era pequeño mi mamá no vivía en Cuba, vivió varios años en Mozambique, entonces... ¿Y haciendo qué? Trabajando en esa época. Cuba tenía personal destacado en varios países de África. Mi madre le tocó trabajar en Mozambique. En Maputo vive. Claro. ¿Y tu papá con Fidel Castro? No, mi padre siempre estuvo cerca, pero yo quedé viviendo con la hermana de mi mamá, que no tenía hijos. Ah, ya. Y al final... ¿Y fue bueno eso para ti? Fue increíble, tenía 2 padres y 2 madres. O sea, era el regalón, como dicen acá, claro. Absolutamente. Digamos. Y además era bien malcriado porque era el único hombre dentro de 2 primas mujeres y después era mi hermana, entonces en mi generación era el único hombre. El regalón total. Y mi abuelo materno, con mi abuela tuvieron 4 mujeres. O sea, mi madre tiene 3 hermanas. Entonces, claro. Yo era, para mi abuelo yo era el único
hombre en 2 generaciones. Entonces, ¿sentiste la presión de ser el único hombre en un entorno femenino? No, nunca. No. Sí, que tenías que llegar lejos, de hacerlo bien, de salir jugando. No, la familia, lo que sí había en la familia que siempre estuvo, era que había que ir a la universidad. Eso era o ibas a la universidad o estabas absolutamente desheredado, digamos. Esa era la... Claro. Yo creo que esa era la única presión que teníamos todos. Ok. Buena presión. Sí, buena presión. Claro, es que mi madre y sus hermanas todas son profesionales de la Universidad de La Habana. Una es médico, hay una abogada, una ingeniera hidráulica y mi madre que es historiadora. Mi papá es economista. Mi abuelo era ingeniero químico, mi abuela era abogada por parte de madre. O sea, entonces era algo que uno no había ninguna posibilidad. No te podías dedicar al tiro en rifle. No había ninguna posibilidad de salirse de eso. ¿Y te fue bien como estudiante? ¿Fuiste un buen en la universidad? Sí, en la universidad me fue bien. Muy bien. Sí. ¿Y después seguiste estudiando? Sí, egresé de un magíster en Derecho acá, después tengo un par de diplomados en Economía, tengo un diplomado en Economía Social de Mercado, tengo un diplomado en Derechos Humanos en la American University en Washington y así he ido tratando de estudiar. Sí. Y ahora me debería titular prontamente de magíster en Gestión de Gobierno en la Autónoma. Muy bien. ¿Y cuándo y por qué saliste de Cuba? Es complicado porque yo salí de Cuba en el año 2000, antes había venido a Chile en 2 ocasiones. ¿A qué? ¿Por qué? Mi esposa, nos separamos años después, es chilena. ¿La conociste allá? Nos conocimos allá, ella se quedó viviendo allá. Allá vivimos como pareja y después nos casamos estando allá. ¿Todo allá? Sí, todo allá. Ya. ¿Y ella hacía qué? ¿Por qué se fue a La Habana ella? ¿Qué andaba haciendo? Nos conocimos en un evento de estudiantes de Derecho. Ella volvió a Chile, volvió al año sola y nos enamoramos, nos enganchamos y se quedó viviendo en Cuba. ¿Y te casaste con ella allá? Allá, a los 2 años y tanto. Ya. Entonces, cuando terminé la universidad, yo había sido presidente de la Facultad de Derecho de La Habana, sin ser militante comunista. Calculamos una vez, era el primero como en 25 o 30 años que hacía que lograba, o que se presentaba a elecciones, ni siquiera sé si alguien se presentó que no fuera militante comunista. ¿Llegaste presidente sin ser comunista? Sí, sin ser militante comunista. Sin ser militante comunista. Exacto. ¿Eras militante de algo o era libre? En Cuba el único partido permitido es el comunista. Yo sé. Entonces, tuve varios problemas. Tuve varios problemas de tipo político, digamos, en la universidad. No solo mis más cercanos. Éramos un grupo de amigos y siempre tuvimos problemas. Éramos bien contestatarios, digamos. Me imagino. Y no íbamos mucho en la doctrina oficial. Y cuando terminé la universidad, a los pocos meses, alguien me dijo, ¿sabes qué? Lo mejor es que aproveches y salgas de Cuba porque te puedes complicar. Y era joven, no tenía mucho que perder, no tenía ataduras tampoco, digamos. Sí. Y con mi esposa decidimos salir hacia Chile, que era donde teníamos un grupo familiar que nos... ¿Y llegaste a Chile el 2000? Llegué a Chile el 6 de diciembre del año 2000. Ok, ¿y llegaste a qué? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el proyecto? ¿O el plan era no tener plan? Trabajar. No, el plan era trabajar, hacer vida y de hecho al principio teníamos pensado estar un tiempo acá y si era posible después volver a Cuba. Yo en esa época no tenía mucho sentido de querer vivir fuera de Cuba en ese momento. Y acá lo intentamos, tuvimos un tiempo muy bien y después el cambio de sistema, yo creo que un poco en el fondo del sistema de vida, ¿no? de proceso, nos afectó como pareja y terminamos en muy buenos términos. De hecho, yo soy muy amigo y mi ex-suegra es como si fuera mi mamá. O sea, claro. Absolutamente. Mira, qué bonito, qué bueno. De una separación que tuvo lugar hace, qué sé yo, 16 años probablemente, 17 y... ¿Y quedó una relación? No, hablamos mucho hasta hace muy poco. Ahora me es más complicado que nos veamos por el trabajo, ¿no? Claro, claro. Y ella vive en Viña, pero mi ex-suegra siempre, María Eugenia, siempre ha sido como una madre para mí. Qué cosa más linda. Qué curioso, qué distinto y qué bueno que lo comente. Ya, y bueno,
pasó esto, este terremoto afectivo, la separación, ¿y cómo siguió tu vida? ¿Qué hacías en Chile? ¿Cómo te fuiste vinculando para llegar a los temas de hoy? A ver, primero fue raro, ¿eh? Lo primero que hice fue vendí paltas con un amigo, comprábamos paltas en... Está bien, hay que ir a todas. Comprábamos paltas en La Calera, en esa zona, Calera Quillota, y vendíamos, teníamos una pequeña empresa y vendíamos en La Vega y cosas así, pero más mayorista, digamos. Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo? Debe haber estado un año probablemente. ¿Y fue buen negocio? ¿Ganaron platita? Sí, pero todos estos negocios son de muy corta data, ¿no? Sí, lógico. Entonces, ya. Después de eso, mi mejor amigo, que hacía estudios para empresas de auto, y terminé vendiendo autos. ¿Vendiendo autos? Tuve 2 años vendiendo autos y debo confesarte que fui un gran vendedor de autos. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí, ¿Cuál era tu argumento? ¿Cuál era la manija que tenías? Depende, vendía al cliente, pero... ¿Auto usado, auto nuevo? Lo que hubiera. Membrillos, de todas las estaciones. Trabajaba en Indumotora, en la empresa que tenía en esa época Subaru, Kia, etc. Ya, ok. Y se me dio bastante bien, obviamente. Buen verso, como decimos en Chile, claro, buen verso, buen idioma, qué sé yo, la pinta. Entonces vendía autos todo el día, incluso los fines de semana, porque era los fines de semana era cuando más posibilidades había. Lógico. Y era comisionista, obviamente. Obvio. Y en las tardes me iba a la universidad a hacer el magíster en la Chile, y que egresé, no me titulé de ese. Y me iba, y tenía mis pitutos y hacía clases en varios lugares, entonces, o sea, trabajé como loco por mucho tiempo. ¿Y tenías qué edad en ese momento? 27, 28. Pero buena experiencia de vida, ¿eh? ¿Ah? Claro, Cuneta, nunca me aburrí, eso sí. ¿Ah? Nunca me aburrí. ¿Nunca te aburriste? No, está claro. Era tremendo, digamos. Además que aburrirse era morirse de hambre al final. Además. Había que ir al frente de todas maneras. Había muchas redes, qué sé yo. Por eso yo creo que tengo tanta relación, sobre todo con mi ex-suegra, porque ella siempre estuvo ahí. Ella siempre estuvo... Bien, ¿eh? Fue un puntal tremendo, y un par de grandes amigos, Bruno y Rodrigo, que siempre estuvieron muy cerca. Qué buena, qué buena. Ya, y llegaron los 27 años, ¿después qué? Después postulé... ¿Algunas pololas por ahí? Sí, siempre un par de pololas. ¿Un par al mismo tiempo? No. Ah, ya, ok. Nada más si digo eso, no tiene... Después postulé, trabajé como jefe de un área en una empresa ya más grande, y estuve mucho tiempo ahí y me fue muy bien hasta que la empresa cerró, y ahí dije, ok, es el momento de dedicarme solamente a estudiar para dar mi examen de grado en Chile. Ya. Y estudié por 6 meses, di el examen de grado, me fue muy bien y me titulé de abogado. ¿Y te iba gustando Chile, la sociedad chilena, sus fortalezas, debilidades? A mí siempre me ha gustado mucho. A mí, yo nunca me he sentido extranjero en Chile. Nunca. Mira. No es algo que yo haya vivido. Tengo amigos, ¿no?, que dicen que difícil ha sido adaptarse a Chile y todo, pero yo nunca me sentí extranjero en Chile. Nunca, de verdad, ni en ningún momento. Claro, en la época en que yo estaba no había tantos migrantes. Sí. ¿Cuántos inmigrantes había en esa época? Tú tenías 27, 30 años. En el año 2000... ¿300.000? Claro, tendría que haber, probablemente menos. Menos, mira, claro. Ahora estamos en el 1,5 millones, ¿no? 1.300.000. Ahora estamos en 1.300.000. Te propongo algo, vamos a ir a una pausa. Estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, 13 horas, aquí con ustedes. Vamos y volvemos. En Casa Los Robles encontrarás el modelo que estabas buscando. Casas prefabricadas, económicas, con el mejor diseño. Contamos con diversas formas de pago y despacho a todo Chile. El sistema de casas prefabricadas es tu mejor opción, acortando los tiempos de instalación y con una gran versatilidad de modelos. Contáctenos y cotice con nosotros. Estamos en La Serena, Talca, Los Ángeles, Viña del Mar y en Santiago. Estamos ubicados en Panamericana Sur, kilómetro 24 San Bernardo. Llámanos al 600-2088 o al 569-93-25-1213. Casa Los Robles, construimos tu hogar. Cuando Cara a Cara continúe. Los migrantes que estén vinculados y que sean condenados por actos delictivos, se van a materializar las expulsiones en el menor tiempo posible.
Seguimos, estamos en el cara a cara, siempre domingo, 13 a 14, 13 a 14, aquí la conversa distinta, como usted la quiere y espera. Claro que sí, estamos con Mijaíl Bonito Lovio. ¿Está bien dicho todo? Absolutamente. Todo perfecto. Okay. Raro es que lo diga bien, ¿eh? Oye, tanto, en fin. Oye, bueno, y te titulaste y saliste muy bien, estudiaste de verdad y saliste estupendamente bien. Sí, me fue muy bien. ¿Y te fuiste a dónde? ¿Al combate? ¿A desarrollarte? No, me fui a un estudio con varios amigos y me dediqué por mucho tiempo a las asesorías, a litigar. ¿A litigar? Sí, ¿Y a litigar en qué tema, no, Mijaíl? Más o menos. En varios temas civiles. Hicimos bastantes temas civiles, hacía bastante asesoría en temas de derecho internacional. De derecho internacional. Y ahí me fui adaptando. Ahora, todo esto, yo antes de eso tenía como ese corazón más político, digamos. Entonces me metí mucho en el tema de la política, pero en clave cubana, ¿no? De conversar de política de Cuba, de participar de ciertas cosas y bueno, por los golpes de la vida terminé siendo el jefe de Relaciones Internacionales del partido Uber Matos, que era un prócer revolucionario cubano que murió hace unos pocos años. Sí. Y estuve muy vinculado a él en sus últimos años, a él y al grupo y al partido que él fundó. Yo me mantengo muy cerca siempre porque es gente que yo llevo muy adentro, digamos. Mijaíl, y ahora de lleno en el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto?, de este mundo tan particular. En el planeta hay 100 millones de personas que se pasean de alguna manera, por decirlo de alguna manera elegante, por el planeta buscando dónde vivir, dónde dormir, dónde educarse, dónde guarecerse. Y en Chile, tú lo sabes, lo decíamos, 1.300.000, 1.400.000 inmigrantes de distintos lugares del mundo, Latinoamérica, etcétera. ¿Cómo llegaste a ese tema? ¿En qué problemática estás? Tú eres asesor del Ministerio, Ministerio del Interior, en política para la migración. ¿En qué estamos, comillas, en este momento? ¿Cuál es la problemática? Y lo más importante, ¿cuál es la solucionática? ¿O no hay solucionática? Sí, siempre hay. A ver, este es un tema de tremenda complejidad. Sí. Muchas veces yo he visto que mucha gente lo asume en códigos binarios, ¿no? Y es muy complejo asumir el tema migratorio, la materia migratoria en códigos binarios. Chile tiene una particularidad que al menos yo no había visto y lo hemos discutido internacionalmente y nadie me ha podido dar un ejemplo semejante. Chile en el año 2014, final de 2014, tenía 416.000 migrantes. Ya. ¿Ya? Un poco más, un poco menos, pero... Ya. Y en el año 2018, a marzo... El año pasado. Estaba en 1.119.000, 1.120.000 migrantes. ¿Ya? Lo que supone un aumento del 300% de la migración en 3 años y medio, 4 años. Eso trae varios... A ver, si bien la migración es un aporte, la migración es un aporte cuando se ordena correctamente. Sí, algo que no ocurrió. Algo que no ocurrió. Yo creo que, y esto lo he dicho en muchos casos, digamos, hubo una suerte de dejar hacer, puedes tener un contenido ideológico o no. Pero tú piensas, a ver, paremos un poquito. Ese dejar hacer, ¿qué razones crees tú que hubo detrás de dejar hacer? Yo creo que son razones de tipo ideológico, digamos. ¿Ideológico? Sí, claro, yo creo que ahí hay razones de tipo ideológico, son absolutamente válidas, digamos. Pero en la realidad teníamos ese gran número de migrantes en tan pocos años y dentro de ese gran número de migrantes había casi 300.000 migrantes en situación irregular. Entonces, un país... O sea, sin ni un papel. Exactamente. O sea, personas que venían a Chile en condición de turistas y se quedaban a vivir en Chile, por lo tanto, y después trataban de cambiar de condición, a veces podían, a veces no, etc. Sí, claro. Eso supone, y a nuestro juicio, yo creo que ha sido una de las grandes, de los grandes aciertos del presidente Piñera, es que la migración se ordena. Todas las cosas se pueden ordenar, todas las cosas pueden tener una conceptualización de orden. La única forma de integrar a esa cantidad de migrantes dentro del país, y de un país chico como Chile, o sea, sí. para que lo entendamos en términos normales,
se pasó del 2,3% de la población total al 6,7% de la población. Es una brutalidad, es una irresponsabilidad. ¿Ya? No, eso se puede hacer. Sí, se puede hacer. Hay países... Si se hace bien, claro. Exactamente, pero se puede hacer en cuanto el país se haga cargo de qué pasa no solo con el migrante, sino de qué pasa con la sociedad acogida. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, eso solamente se puede hacer si se ordena. Entonces, discúlpame el paréntesis, ¿en qué país del planeta esto se ha hecho ordenado? A ver, hay varios. Dame dos varios ejemplos. países. Canadá, por ejemplo, Canadá. es un país que recibe... Canadá es un país que tiene entre el 19 y el 22% de su población nacida fuera de Canadá. Qué impresionante. ¿Ya? Pero es un tremendo país. Pero tiene menos de un 2% de situación irregular de la migración. Y eso es puro orden y puro sistema. Es puro orden y es pura planificación de la migración. Qué notable. Entonces, es perfectamente posible. Entonces, uno escucha muchas veces decir, no, es que la migración va a estar y la migración no hay forma de incidir sobre ella. No. Cuando uno tiene los incentivos correctos, cuando uno tiene los incentivos para... Porque, a ver, cuando uno dice migración ordenada, segura y regular, ¿de qué está hablando? Ordenada porque el orden en la migración es la única manera en que el migrante va a tener la posibilidad de integrarse y que la sociedad lo va a poder recibir. Porque además la sociedad va a tener la seguridad, y ahora viene la parte de la seguridad, de que el migrante que delinque va a ser expulsado, por ejemplo. Lógico. O en su efecto, que no van a ingresar migrantes que han cometido delitos en sus países de origen. Pero también es seguridad para el migrante, porque el migrante cuando viene de forma regular y ordenada, sabe que tiene las herramientas, que es la visa, el RUT, la cédula, claro, para poderse incorporar a la sociedad como corresponde. Claro. Y la sociedad lo recibe de otra manera, porque es una persona que empieza a aportar desde el día 1. Disculpe el paréntesis, estos 1.300.000 migrantes, ¿no es cierto?, se descomponen o se componen en distintas nacionalidades. ¿Cómo va la mano? ¿Cuál es la realidad? Tú la manejas de memoria, eres asesor del Ministerio del Interior. ¿Cuántos haitianos, cubanos, colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos, qué sé yo? ¿Cómo se reparte esta torta? Básicamente es Venezuela alrededor de 400.000. 400.000. Claro, bueno, pero Venezuela tiene una situación extra, ¿no? Que ejerce una presión migratoria sobre el resto de los países de América Latina, que es algo que todos los países nos hemos tenido que ir haciendo cargo, digamos, avanzando. Ojo, Venezuela es una situación es muy grave para América Latina, básicamente porque esto nunca se había dado en el mundo. Yo creo que podría tener un parangón con el tema sirio, podría tener una suerte de parangón ahí, o de comparación, pero básicamente en Venezuela hoy día se reconoce que han salido alrededor de 4 millones de migrantes en los últimos años y las estimaciones indican que van a salir 5,5 a finales del año 2019, o sea, se suma 1,5 más, y que a finales del año 2020 es muy probable que estemos entre los 7,5 y 8,2 millones de migrantes. De 30 millones de habitantes que tienen... De 30 millones de habitantes. De 30 millones, 10 menos. Es un país, eso es un país. Impresionante. Es un país grande. La población de Chile. Es un país grande, es un país grande. Entonces, aquí 400.000. Claro, aquí hay 400.000, Perú tiene 800.000, Ecuador tiene 300 y tantos mil, probablemente más, yo creo que Ecuador ya está muy cercano a nosotros, y Colombia, que es el que recibe la gran cantidad de flujo, tiene alrededor de 2 millones. Ahora, cuando uno lo lleva a porcentaje poblacional, estamos hablando de que todos estamos entre el 2,2 y el 2,4%, digamos, o el 2,6%. Entonces todos tenemos una proporción en la cuenca del Pacífico, una proporción similar, básicamente. Y todos hemos tomado medidas similares para ordenar un poco. Entonces, ¿a dónde va este tema? Tiene que ser ordenado. La migración tiene que ser ordenada. ¿Y cuáles son los parámetros para llegar al orden? ¿Cuáles son los parámetros básicos? Los parámetros son, por una parte, regularización, que fue lo primero que ordenó el presidente Piñera el 9 de abril del 2018, un proceso de regularización extraordinario, que nuestros cálculos indicaban, nuestras estimaciones indicaban que iba a haber entre 250.000 y 300.000 migrantes irregulares en el país, y al final, entre el proceso extraordinario y los procesos ordinarios, durante esos 3 meses que estuvo abierta la solicitud, digamos, la posibilidad de postular, se inscribieron 265.000 personas. Entonces, durante el año, ¿a qué se dedicó el Departamento de Extranjería? A regularizar a esas personas para que puedan tener una vida, digamos, porque básicamente
A ver, si lo que importa en esto, la responsabilidad real que tiene el Estado, y el de Chile, entre todos los Estados, no es permitir libremente el ingreso del migrante al país. La responsabilidad real es que cuando el migrante ingresa, tiene que tener las herramientas para poder desarrollarse como persona y poder integrarse a la sociedad. Cuando uno habla de integración, no es solamente que yo genere una suerte de que abro el espacio para que el migrante ingrese. No, también tengo que conversar con la sociedad de acogida. La sociedad de acogida tiene que entender que el migrante es un aporte. Pero eso en un país como Chile, que lógicamente nunca tuvo una cultura migratoria, sí, de país receptor. Nosotros teníamos de país de destino, digamos. Nosotros teníamos una cultura migratoria de país de origen. Claro, claro. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma que se vino muy rápido y que solamente se ha solucionado ordenando la casa. Y por eso es que la política del presidente tiene tanta aceptación, porque sí, se hizo cargo. Y por eso también, y esto no es menor, hay tan pocas señales de xenofobia dentro de la sociedad chilena. En otros países, no los voy a nombrar lógicamente, donde no se pudo gestionar el tema y el Estado no se hizo cargo o el gobierno no se hizo cargo prontamente, han habido, sobre todo con los venezolanos, situaciones de xenofobia muy complejas que han implicado a grandes áreas de la sociedad. Sí. Entonces, pero, escucha, y eso acá no lo hemos tenido. Pero ¿tú crees que la sociedad chilena ha entendido y aceptado y acogido y bien acogido, bien recibido al 1.300.000? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí por lo siguiente. ¿No hay un temor, una desconfianza y un celo en relación a los puestos de trabajo? A ver, es que eso siempre va a estar, pero ¿en qué términos está? ¿En qué magnitud está? La magnitud depende, en muchos casos, del que gestiona. Porque la gente, cuando no tiene cultura de la migración, por supuesto que siempre tiene cierto temor, ¿ya? Pero cuando el que gestiona está trabajando sobre el tema, las personas también entienden que se está haciendo cargo. Y que hay alguien que está llamado a hacerse cargo del tema que lo está haciendo. Por lo tanto, el tema no pasa a ser un problema social. ¿Cuándo es un problema social? Cuando el ingreso es desproporcionado y no se toman medidas al respecto. Cuando la presión sobre bienes y servicios públicos no logra manejarse. ¿Y tú piensas que se ha logrado manejar esa presión sobre los servicios públicos, sobre la salud, educación? Se ha ido manejando en ciertos términos un poco más, digamos. ¿Y eso se ha ido adelantando y se va a ir adelantando mucho más. Por ejemplo, en términos de educación, se han revivido muchos lugares donde los colegios estaban prácticamente con muy poco alumnado, digamos, en colegios municipales estoy hablando. Pero tenemos otros desafíos. Tenemos el desafío de la educación parvularia, que todavía nosotros estamos yendo hacia la universalidad y todavía no hemos logrado tener una oferta suficiente. Pero no está ahí el tema. O sea, los migrantes, nosotros tenemos datos importantes. Los migrantes delinquen menos que el promedio de los chilenos o parecido, digamos. No hay una explosión en ese tema. Y son mitos que se van instalando. Discúlpame, sí, quiero preguntarte, en tu opinión y en la experiencia y los estudios, ¿quiénes son los mejores migrantes? No, eso no es posible de determinar. Lo que sí se puede determinar es que uno puede incidir sobre el flujo de migración y puede incidir también para atraer capital humano migrante que necesite para la oferta de bienes y servicios, ya sea públicos o privados, o para el tema de la productividad. Hay algo muy importante, y esto hay que entenderlo también. El 60% de los migrantes tienen entre 20 y 39 años. Claro. Que son personas en edad productiva. Claro. Nuestra población es bastante más avejentada, digamos. Solamente el 30% de la población chilena tiene esa edad. Me llama mucho la atención que tú hablas como chileno, nuestra Chile, tú... Yo hace muchos años que... Claro, lógico. Y lo segundo me inscribí. ¿Sí? Además, yo soy chileno por opción. Tú eres chileno por opción. Okay. Eso podría tener su mérito. Yo tuve la opción de serlo y la tomé. Y la tomaste. Y tiene que haber sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Digamos. Qué fantástico. Amigo mío,
hay un límite para seguir recibiendo y recibiendo, porque esto ya llegó a una curva de cierta, no sé, una cierta meseta, o esto va para arriba y en 2 años más vamos a tener 3 millones. No. Sí, hay un límite. Siempre hay un límite, todas las sociedades tienen un límite, pero el límite no está dado por la magnitud específicamente, o sea, no está dado por el número, está dado por el tiempo, está dado por las posibilidades que tenga la sociedad o que brinde la sociedad, está dado por las políticas de integración, y también está dado por las políticas de sociabilización que uno pueda ir creando en las comunidades de acogida. Entonces, ahí hay una mezcla, por eso te decía que no era binario, el enfrentamiento a un tal vez por el feedback de los inmigrantes en relación a las reflexiones y comentarios que le hagan a sus familias en sus países de origen. Porque en algún momento llegaron acá, y hemos entrevistado acá en la televisión, en el Cara a Cara, y dicen, no, nosotros pensábamos, nos dijeron que en Haití, por ejemplo, que Chile era fabuloso, que había oportunidades impresionantes, que Chile era destacado en Latinoamérica. Eventualmente sí, por cierto, gracias a Dios, en fin, hay que compararse con los mejores, no con los peores, pero en fin, ok. Pero que esto era como tirar al arco y abrazarse. Y no es así. Ni para los chilenos. Ni para los chilenos, ni para los migrantes. Ni para nadie. Uno de los principales derechos que tiene un migrante, digamos, en cuanto tal, es el derecho a estar informado. El migrante tiene que saber cuáles son las características. Es que parece que en los países de origen la información era... el tema haitiano es un tema muy especial, porque además es una migración muy inusual, porque no es una migración fronteriza, digamos, ni siquiera terrestre. O sea, hay una migración ahí que tiene que venir en vuelos, etcétera, de avión. Y bueno, hay algunos visos de que puede haber, y hay investigaciones corriendo sobre el tema de tráfico ilícito de migrantes. No cabe duda. Que es también cuando se engaña al migrante para trasladarlo de un lugar a otro. Exactamente, porque hay una rentabilidad. Claro. Y hay ciertas investigaciones que veamos en qué terminan. Digamos. Sí. Y mucho se comenta, yo visito mucho por diversas razones Antofagasta, Iquique, Calama, y de pronto sectores periféricos de Santiago, La Vega, ¿no? Donde un grupo de colombianos, no generalicemos nunca en nada, pero un grupo de colombianos tiene pero postrado, digamos, a su entorno, porque hay una delincuencia salvaje, las famosas cobranzas estas terribles, no me acuerdo en este momento cómo se llaman, ¿no es cierto? Y todo este tipo de cosas, ustedes tienen, perdón, Javier, claro, el gota a gota, bueno, tú sabes bien. Claro. Entonces, todas esas situaciones, ustedes están ocupados y preocupados de tener esa información con la inteligencia correspondiente. El presidente Piñera determinó una política muy clara. Los migrantes que estén vinculados y que sean condenados por actos delictivos dentro de Chile, se van a materializar las expulsiones en el menor tiempo posible. Nosotros, el año pasado, en el año 2017, se materializaron 1.398 expulsiones. En el año 2018 se materializaron 2.054 expulsiones, con un aumento del 42%. Expulsiones es subirlo a un avión y llevarlo donde venía. Expulsiones es devolverlo al lugar, a su país de origen, digamos. A partir de infracciones graves a la ley migratoria o en su efecto por la comisión de delitos o porque se determina que tiene antecedentes penales en su país de origen, por lo tanto la ley chilena le impide acceder a cualquier regularización dentro del territorio nacional. Y este año ya entiendo que está alrededor de las 1.500 personas las que han sido expulsadas por diferentes tipos de delitos. Ahora, claro, uno ve, y hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque uno puede ver los bolsones pero cuando uno analiza cuáles son, por ejemplo, las detenciones del año 2018 hechas por carabineros sobre posibles comisiones de delito, los migrantes representan un 4 y algo 5%, cuando son casi un 6,7% de la población chilena. Por lo tanto, su nivel de comisión de delitos no se desajusta del nivel normal o incluso un poco menor. Entonces ahí hay que... Pero tanta pobreza, tanta miseria, tanto abandono que uno ve así a quemarropa. En el bandejón central de la Alameda de las Delicias, comillas, uno ve
tú lo sabes muy bien, ¿no es cierto?, cocinando, viviendo, sobreviviendo en los pastos de las plazas, en los pastos de los hospitales, en el sur, en el norte, caminando con niñitos chiquititos por ahí. Eso es justamente parte de no haber tenido una política de ordenamiento de la migración y del ingreso indiscriminado, porque ese ingreso no permite establecer oportunidades, digamos, ni incidir sobre los flujos migratorios. Y eso es una de las cosas que hoy estamos tratando de hacer, que el presidente ha designado al subsecretario del Interior y al ministro del Interior, bueno, y a su equipo, lógicamente, para, sobre todo en la discusión de la ley de migraciones, que hoy está en segundo trámite en el Senado. Sí. Ya pasamos la Cámara de Diputados con muy buenos resultados. Y justamente lo que se está buscando dentro de todo esto, ¿no?, más allá de, es tener una ley de migraciones y no una ley de extranjería. ¿Qué supone esto? La ley de extranjería se ocupa del egreso, el ingreso y la permanencia de los extranjeros en el país. Exacto. La ley de migraciones va más allá. La ley de migraciones establece una nueva institucionalidad migratoria, fija una política migratoria institucional, lo que supone que va a haber una política central que guía el destino de la migración en Chile. Y el destino de la migración en Chile, ya sea por integración, inclusión, oportunidades laborales, distribución regional de la migración, porque también la migración se acumula en las grandes ciudades, por ejemplo en Santiago hay un alto porcentaje. ¿Qué porcentaje? Pero eso puede ser... ¿Qué porcentaje de este millón está alrededor del 60%. ¿Del millón 300, 60% de Santiago? Debe estar alrededor de eso. Pero tenemos varias ciudades, tenemos varias ciudades grandes que... Concepción, Antofagasta. Tenemos varias ciudades que tienen más del 10%. Tenemos 4 ciudades que tienen más del 10%. Más o menos. Son las ciudades del norte, Arica, Antofagasta, o comunas, perdón. Arica, Antofagasta, entiendo que Estación Central podría ser, y ahí hay una cuarta que no recuerdo. ¿Y hacia el sur, Temuco, Concepción? No, hacia allá es bastante menor. Es bastante menor, Pero eso es algo, por ejemplo, si nosotros somos capaces de atraer médicos migrantes. Claro. ¿Cuál es el déficit de médicos nuestros en lugares de mayor dificultad, donde no hay capacidad todavía, aún cuando se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte del Estado y de las universidades? Entonces, esas son cosas que materias que van dentro de una política migratoria ordenada. Entonces, cuando uno ve esto, en vez de verlo como un problema que busca una solución, no, lo tiene que ver como algo que es capaz de aportar directamente a las necesidades. Pero todo eso hay que dirigirlo. Ordenarlo y encauzarlo. Claro, es ahí Mijaíl, no se da solo. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes, a la vuelta nos respondes. ¿Cuántos ciudadanos cubanos hay en Chile hoy, de este 1.300.000? Vamos a una pausa, volvemos, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13 horas. Cuando Cara a Cara continúe. Si es ordenada la migración y se gestiona correctamente, Chile no va a tener una problemática migrante. Y volvemos, estamos en el Cara a Cara, los últimos minutos de este domingo, de 13 a 14, usted sabe. Red Televisión, aquí está la conversa. Mijaíl, y te preguntaba antes de los comerciales, ¿cuántos ciudadanos cubanos hay en Chile en este 1.300.000? Entiendo que en la última estimación que hizo el INE junto al Departamento de Extranjería están alrededor de los 16.800, 17.000, si no recuerdo mal. Poco, ¿ah? Son pocos, si comparamos con los 400.000 venezolanos. Siempre han sido pocos los cubanos en Chile. Y como que se quedó ese número. Yo no me contabilizo, yo soy chileno, no aparezco en no aparezco en eso. Y ese número que me parece pequeño, reducido, como que se estancó, o era mucho menos hace 5, 6, 7 años atrás. No, el número siempre obviamente ha subido un poco, pero en una proporción absolutamente normal. No ha habido no ha habido nada fuera de lo común con la migración. Oye, cubana. ¿y tú que conoces estos procesos migratorios, de pronto ocurre en algún país, y puede ocurrir en Chile, que después de una experiencia de venezolanos, haitianos, colombianos, cubanos, qué sé yo, de pronto se retiran, se vuelven porque no anduvo como lo pensaron, como se lo dijeron, como se lo propusieron, como le vendieron la idea? Mira, ¿Ocurre eso? Nosotros tuvimos, y esto es una experiencia bien interesante, nosotros tuvimos la solicitud de un grupo importante de líderes de la comunidad haitiana de que ayudáramos al retorno a Haití a aquellos que no habían logrado adaptarse de forma voluntaria, digamos. Entonces se gestionó un programa de retorno humanitario
Haití, que debe estar alrededor de las 1.600, 1.700 personas ahora. Mira. Un poquito más, un poquito menos, probablemente. No recuerdo el número preciso, pero está muy cerca. No hubo adaptación, no hubo... Claro, era gente que además no solo no se adaptó, sino que era gente que, tú mismo lo dijiste hace un ratito, le habían creado otras expectativas. Inmensas. Y por lo tanto las expectativas que ellos tenían no tuvieron ninguna relación con la realidad, digamos, y además una realidad mucho más compleja, porque hay una diferencia de idioma, hay una diferencia idiosincrática, y ya el idioma es una barrera tremendamente importante. El creoleo, oye, es difícil. Sí, es un idioma tremendamente difícil. importante, sí, es tremendamente difícil, porque es un dialecto, digamos, claro, que tiene matices de francés. Claro. Que además en la misma isla, hacia el norte y hacia el sur, se habla de forma diferente. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve en Haití cuando creamos la visa de reunificación familiar. Una de las medidas fue efectivamente crear una visa de turismo para que aquellas personas que vinieran a hacer turismo y aquellos que vienen a residir tienen que solicitar una visa de residencia, digamos, porque esa es la forma de ordenar y de regularizar la migración. Pero como ya había una importante cantidad de haitianos dentro del país y algunos ya con visa de residencia, más el proceso de regularización, por supuesto que todas las personas tienen derecho a la reunificación con su familia nuclear, o sea, el padre, con su cónyuge y sus hijos. Entonces se creó una visa de reunificación familiar que creamos con la Organización Internacional para las Migraciones, que ellos la gestionan, que está en un centro en Puerto Príncipe, que ha funcionado bastante bien. Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, ¿verdad? Y ahí fuimos con el director general consular de Cancillería a hacer la inspección y a cerrar los temas. Y por otro lado... a mediados del año pasado. Y por otro lado, y tú lo sabes bien como chileno, que muchos inmigrantes, ¿no es cierto?, de distintas nacionalidades han sido muy bien acogidos en distintos ambientes laborales y sociales en Chile, por su amabilidad, por su lenguaje, por su entrega en el trabajo, por su incondicionalidad en el trabajo, por su espíritu de servicio, realmente notable, y nos superan, y eso lo reconocemos, pero felices de la vida. En el mundo de los eventos, donde yo estoy por décadas, la cantidad importante de venezolanos, venezolanas, haitianos, que se han incorporado con responsabilidad y con un trabajo noble, bien hecho y honrado, es notable. Es notable. Y además con alegría. Yo creo que el migrante, la opción uno del migrante es: hay que trabajar. Claro, sí. Hay que trabajar, hay que integrarse, hay que ser parte, a eso vine, digamos. Sí. Entonces, cuando decías, hay algún momento en que los migrantes se han devuelto, depende de una cosa fundamental, de la cercanía con el lugar al que dejaron. Los migrantes transfronterizos tienen mayores posibilidades de devolverse a sus países de origen. Los que tienen los que vienen de más cerca. Exactamente, que los migrantes. Por ejemplo, los peruanos, si eventualmente están acá, aunque crece. El flujo peruano crece, se mantiene. ¿Cuántos hay en Chile? ¿Cuántos bolivianos? Bolivianos debe estar alrededor de los 235.000, una cosa así. Igual un número importante. Sí, ¿no? Y también hay un número importante de peruanos, pero esas son migraciones que siempre estuvieron, entonces, y sobre todo en el norte del país, por lo tanto no hay... hay cierta adaptabilidad con eso por los años, digamos, y además que el flujo y la forma de... Y también hay mucha de esta migración que es temporal, que son los llamados temporeros, digamos. Ya, de hecho, justamente nos estamos haciendo cargo en la legislación de crear una visa específica para las personas que vienen de los países transfronterizos a prestar servicios en cualquier actividad productiva chilena que sea por una temporada inferior a un año, por lo tanto, y vuelven a salir. Y esas personas también tienen que estar regulares porque tienen derechos laborales, Lógico. Entonces, lo que te decía, esto es una cosa muy matizada que hay que... ¿Tú piensas, Mijael, por tu experiencia, por tus estudios, por tus viajes, que se está produciendo una mezcla, ¿no es cierto?, afectiva, de familia, se está mezclando el inmigrante con el chileno, vamos a tener, ¿no es cierto?, ciudadanos chilenos o del país que sea muy distintos y muy luego hijitos y niñitos de combinaciones. La identidad nacional no se va a perder. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Pero se está produciendo una mezcla. No se va a perder, pero yo creo que se puede enriquecer. Se puede enriquecer. Yo creo que uno toma, en el fondo uno toma las mejores prácticas o las mejores costumbres de
de los otros países también, digamos. Claro, cuando usted tiene, cuando tienes un compañero de oficina que es migrante, también empiezas a comprender cómo se da la vida cómo es allá en el otro lugar y hay ciertas costumbres que incluso uno podría adaptar. ¿Y tú tienes la sensación de que la sociedad chilena está abierta a ese aprendizaje, a ese enclave, a esa mezcla? Yo insisto, si es ordenada la migración y se gestiona correctamente, Chile no va a tener una problemática migrante. Y yo creo que el presidente está dando pasos muy importantes hacia allá. ¿Tú piensas qué te parece esto de la posibilidad de que en las Fuerzas Armadas chilenas se integren personas, ciudadanos de otros países, de otras culturas? Eso más... ¿Cómo lo ves eso? A ver, eso es un poco más complejo desde el punto de vista de la seguridad nacional, digamos. Ya. Pero siempre que haya un cumplimiento de las normas o que haya un tema, que las personas sean nacionales o que cumplan los requisitos, no debería ser problema. ¿Qué opinión tienes de lo que puede ocurrir en Venezuela? Maduro finalmente está cada día más sólido porque de Guaidó como que hemos sabido poco. Esa es una opinión que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, yo sé, pero tu opinión personal, ¿para dónde va esa micro, comillas? ¿Para ninguna parte o va para Maduro? Yo creo que es un tema muy complejo y que ha involucrado a muchos países de América Latina y que ahí hay un pueblo muy sufrido que se ha visto en la necesidad de... Porque hay 80, 100 países del planeta que están explícitamente contra el régimen de Maduro. Sí, pero el presidente Piñera desde el minuto le dio todo el reconocimiento al gobierno del presidente Guaidó. Pero no pasa nada. Es curioso, es como desilusionante. Es parte de la geopolítica. Mijaíl, los últimos segundos, lo que quieras decir a esa cámara, estás en tu casa. Agradecer a... ¿Algún mensaje? Agradecer la invitación y sobre todo la oportunidad, un poco lata hablar de uno, pero sobre todo la oportunidad para contar lo que se está haciendo y que la gente entienda que el presidente Piñera desde el minuto 1 tuvo esto como máxima prioridad. O sea, el equipo que está trabajando en el tema migratorio no partió el 11 de marzo, partió mucho antes del 11 de marzo del 2018. Sí, claro. De hecho, de los primeros grandes anuncios que hace el presidente fue el anuncio de la gran reforma migratoria y se está llevando a cabo y agradecer sobre todo la opinión favorable que ha tenido la población con respecto al tema y la valentía que tuvo el presidente de asumir un tema que tiene muchas aristas, pero asumirlo con una política seria y que tiene un objetivo, digamos, que es tener una migración segura, ordenada y regular, tanto para los migrantes como para la sociedad chilena. Mijaíl, y en 5 segundos que nos quedan a esa cámara, ¿algún mensaje a quienes chilenos, como tú, como yo, se rehúsan a recibir de una u otra manera a los inmigrantes y hay un stop absoluto y un poco irrevocable? ¿Cuál sería un poco la...? Que vean las cosas, que vean cómo funciona, cómo funciona el tema y cómo evoluciona, que no se llenen de prejuicios antes de tiempo. Eso es importante. Todos estos temas tienen un proceso que a veces es un poco más largo que otro, pero cuando hay una política pública y cuando se busca establecer políticas públicas... ¿Tú piensas que hay salida? Siempre se logran buenos resultados, digamos. Eso yo creo... Hay ejemplos internacionales donde la integración ha sido fabulosa, pero por supuesto ordenada, bien gestionada y que sea segura y bien para todos. Mijaíl, te agradecemos mucho esta conversación en el cara a cara, post 18. Les agradezco. Después de una semana muy particular. Muchas gracias por estar acá. Oye, y tenemos es la mejor semana del año, con harto feriado y harta cueca. ¿Sabes bailar cueca? Me cuesta mucho porque es medio rítmica, entonces me cuesta demasiado y ahí lo de cubano se me nota todavía. Oye, tenemos este producto de Palín, esta bandeja de silicona muy particular. Asiento, por favor. Gracias. Con mucho cariño, mucho respeto, todo el éxito del mundo y que siga adelante una situación que hay que resolver en orden como corresponde para el bien de todos. Muchas gracias, Mijaíl. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Con ustedes, próximo domingo, cara a cara. Usted sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones. Gracias.